Muchas gracias, Miguel Ángel. Es necesario e indispensable que se haga un buen trabajo. El país necesita salir adelante. Hemos llegado a lo más bajo, tener a Pedro Castillo de gobernante. Creo que eso le toca las puertas y los oídos a todo el Perú. No podemos seguir en ese camino. Tenemos necesariamente que vemos el Congreso, vemos la propia Presidenta de la República, y creo que es necesario hoy, es el momento de los partidos políticos con doctrina, con ideología, y sobre todo con este partido político que creo haya la torre, que es el Partido Centenario, ¿no? Sí, ese es probablemente, si es que no la es, principalmente la razón por la que tú estás aquí. Claro. El APRA, 100 años de existencia política social republicana, 1924-2024. Hay mucho que hablar, mucho que decir. Figura señera Aya de la Torre, universal, único, gran pensador, un tipo comprometido con las urgencias y necesidades de los menos favorecidos, un tipo comprometido además con esta convicción inquebrantable de lo que significa la defensa de los valores democráticos, y además le transmitió y le infundió la esencia propia, personal al aprismo, como es esa actitud reivindicadora de los derechos de los trabajadores manuales e intelectuales. ¿Qué enseñanza, a partir de todo esto que te he dicho, podemos recoger del pensamiento de Aya que sea aplicable a la actualidad que nos toca vivir hoy en día? Mira, Miguel Ángel, y vamos a ponernos con Aya de la Torre en 1924, cuando fundó el APRA continental. Uh-huh. Había dos corrientes en Europa, la corriente marxista y el fascismo. Así es. Las dos corrientes acababan con la libertad. Eso es importantísimo saberlo. Acababan con la libertad. O sea, había una dictadura. Unos del proletariado y otras dictadura dura. Las dos eran dictaduras. Y Aya de la Torre, en el Congreso de Bruselas en 1927, marcó la diferencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuestionó, pues, él dice, partido único, dice no, dictadura del proletariado, no. Claro, además era una circunstancia impositiva, ¿no? Por supuesto. Entonces, él dice no, frente único de trabajadores manuales e intelectuales, y respeto irrestricto a la libertad, a la libertad del voto, a la democracia. Ese es Aya de la Torre. Y entonces, siempre luchó por la libertad, a diferencia de los otros que planteaban la dictadura. Y hoy vamos a ¿qué pasa en América Latina? ¿Y qué pasa en el mundo? Guerras por todas partes, pero aparte, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿qué cosa hay? Bolivia, se quieren quedar en el poder y siguen siendo comunistas. Y es decir, pero lo peor es que son dictadores, crueles. Lo que pasa en Venezuela es terrible. Lo que ha pasado en Cuba, ¿quién puede reclamar en Cuba? No, nadie. Nadie. Lo votan, lo matan. Los derechos en estos países que tú has mencionado, los derechos fundamentales están todos en ellos conculcados. Es decir, hay un atropello a la libertad, incluso hasta de pensamiento, incluso hasta de credo. Entonces, aquí hay una actitud que se debe reconvenir respecto de lo que significa Latinoamérica, en palabras de Aya de la Torre, Indoamérica, que era el pensamiento de Aya y que propugnaba y promovía la integración latinoamericana. Pero en este escenario que tú acabas de plantear y recogiendo el pensamiento de Aya, que además es uno de los principios tutelares del aprismo, ¿cómo se hace para en estas circunstancias lograr una integración latinoamericana? Es difícil, pero ese es el camino. Mira, Miguel Ángel, si los países indoamericanos, latinoamericanos, nos uniésemos, o sea, nos reuniésemos, porque la verdad es que hemos sido un solo pueblo, hemos sido una sola cultura, hemos sido un solo idioma, tenemos las mismas
Es decir, somos lo mismo. Ajá. Entonces, ¿qué hace Indoamérica se une? Es el continente más grande del mundo. Sí, pero estás hablando tú de un tema cultural, un tema racial, si Sí, tú sí. quieres, un tema de tierra, de origen. Pero ahora las diferencias van más allá de esas circunstancias. Estamos hablando de cuestiones políticas. Tú acabas de mencionar Bolivia, Nicaragua, Venezuela. ¿Cómo reconcilias tú a una masa tan grande de habitantes de un continente cuando las diferencias políticas son antagónicas y contrapuestas? Porque va a pasar el momento de cambiar. Se van a dar cuenta definitivamente que va a cambiar. Hoy, por ejemplo, hoy en el Perú, para nada van a ganar los comunistas. El país se ha dado cuenta de la irresponsabilidad. Mira lo que está pasando en Argentina. Sí, pero lo que pasa con Perú va más allá ahora del tema comunista. Tenemos 35 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, es decir, no se trata solamente de izquierda, sino de una falta de conciencia, porque esa es la verdad, de distinguir entre quienes tienen la capacidad y la voluntad, además, de empujar el país hacia adelante. Es verdad eso, lo que dices tú, pero mira, 35 partidos. Nosotros somos 33 millones de peruanos. 35 y creciendo, porque Perdón, todavía no se cierra ya, la lista. Pero vamos a suponer 33, 35 millones. No, 35 ya oficial. Ya, muy bien. De los 35, 30 millones quieren ser peruanos, quieren ser presidentes. Ese es el problema del Perú. Porque es decir, no hay conciencia de lo que está atravesando el mundo y está atravesando el Perú. Entonces, tranquilo. Esto, por ejemplo, yo soy muy optimista en el 2026. Yo creo que en el 2026 el pueblo va a reaccionar muy fuerte y va a colocar a los movimientos políticos con doctrina en la segunda vuelta. Eso es importante, hablar de doctrina. Los jóvenes que nos escuchan, porque finalmente ellos son quienes van a decidir la elección, la votación en el 2026, tienen que tomar conciencia además de dónde dirigen el voto, su elección, más que una cuestión emocional, tiene que ser una cuestión de conciencia, de conocimiento de las propuestas partidarias y los candidatos que encarnen esto que tú bien has dicho, es decir, abrazar una doctrina y desde la doctrina plantearle soluciones a la gente para mejorar el país. Mira, Miguel Ángel, allá en la Torre el año 45, después de 11 años de exilio, el 1945, señaló un derrotero que es importantísimo. Dijo: yo no vengo a quitar riquezas al que las tiene, vengo a crear riquezas para el que no las tiene. Ese es un mandato importantísimo y es vigente ahora. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay 43.000 millones de dólares metidos en la carpeta en minería. Uh-huh. ¿Qué hacemos? No le damos pase a Tigo María y a un montón de armas, es decir, a toda la minería que va a generar riquezas al país. Ese es un problema serio. Otra de las cosas, por ejemplo, mira, para que veas la incapacidad que hay, todos los pueblos, sobre todo las capitales que tienen más de 5 millones de habitantes, tienen metro. Ah, bueno. Hoy, en el Perú, en Lima, tenemos 11 millones de habitantes y no tenemos metro. Solamente tenemos un metro chiquito y no. Entonces, ¿qué pasa? La incapacidad cuando se gobierna y entonces hace que no se produzca esto. Es necesario el metro para solucionar el problema vital de los que viven en Lima. Pero eso tiene que ir de la mano con un ordenamiento urbano. Lima ha crecido con un desorden impresionante. Pero, perdón, pero el desorden viene porque no hay, es decir, tren eléctrico que permita que una persona vaya en menos de 40 minutos de su trabajo, o sea, de su casa a su trabajo. Claro, interconectar los distritos. Por ejemplo, yo he estado el otro día en San Juan del Lurigancho. Tenía que ir a un canal, no digo el nombre porque no pasa nada, es escalable. Y entonces me fue un taxi. Me bajé y después me dice el comentarista, me dice: ¿usted ha subido al tren eléctrico? Le digo: no. Quiero en realidad subir al tren eléctrico. Entonces él me dejó en una estación del tren y me vine. En menos de 20 minutos
de San Juan del Lurigancho, estuve. Es impresionante. No, sí, sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que educar al pueblo. Bueno, y visión de futuro, ¿no? Es decir, no hay mucho que inventar. Nosotros podemos coger alternativas para los distintos problemas que aquejan el país, donde los ha habido antes y donde se han plantado soluciones con un grado de efectividad que han hecho que la vida de los pobladores de esos sitios funcione. Es decir, no tenemos mucho que pensar. Hay que hacer. Exactamente. Hay que hacer. Exactamente. Pero hay que estar preparado para hacer. Ahí vamos. Y tenemos nosotros la gente que tiene preparación de gobierno. Ahí vamos. En el segundo gobierno de Alan García, es decir, que hicimos 7, 8 y 9%. Hicimos 152.000 obras. Pero hay una cosa importante. Aya de la Torre nos enseñó, y eso tenemos que aprenderlo. Es necesario, política sin moral no es política. Así es, bueno. Definitivamente tenemos que hacer un gobierno, pero bueno, y tiene que ser acrisolado. Le han metido los comunistas y los caviares, han metido propaganda para hacernos daño, hacerle daño al país. Mira, comenzó con Fujimori. El año 90 comenzó a trabajar fuerte contra los partidos políticos, tocando la moral, engañando a mucha gente. Y sí, los dictadores son así. La dictadura es mala de derecha y de izquierda. Los dos dictadores son malos. Tenemos necesariamente que pensar en el país, pensar en el Perú. Una de las características de la actitud dictatorial de la gente que tú mencionas es precisamente estatizar, expropiar y demás cosas. Es decir, el Estado, el gobierno quita, deja sin capacidad de acción, frena la economía. Pero ustedes, como partido aprista, entre sus principios tienen uno que me gustaría que lo explique después de la pausa, Sí. que tiene que ver con un tema de estatización y nacionalización de los recursos, la industria y demás, que lo abordaremos después de la pausa. ¿Te parece? Muy bien, muy Ok, bien. gracias. En cabina y de regreso con José Luis Delgado Núñez del Arco, más conocido como Pepe Lucho. Pepe Lucho, miembro del Partido Aprista Peruano. Has hecho una pregunta bien interesante. Te la repito antes Repítemela, para que la gente... repítemela para- Sí, me hablabas de dictadores y yo te decía que una actitud casi natural de un dictador era no solamente la actitud totalitaria que tiene y en positiva de sus criterios, sino que además acostumbrada siempre a expropiar, nacionalizar. El APRA tiene entre sus 5 principios fundamentales uno que reza a la letra: nacionalización de tierras e industria. Y esto se presta a mucha confusión porque cualquiera que escucha esto dice, bueno, ¿qué cosa? El APRA en la eventualidad que llegue al poder va a nacionalizar. Entonces, esto creo que merece una explicación. Mira, hay que ver el momento, el espacio y el tiempo. Tiempo histórico. ¿Me entiendes? Antiguamente había pues gamonales, dueños de tierras que azotaban a la gente, las hacían trabajar 15 horas. Aya de la Torre luchó frente a eso y planteó las 8 horas y sacó las 8 horas. Entonces, y los tiempos han pasado. Hay mucha gente que tiene un pensamiento congelado. Y entonces muchas veces los comunistas repiten como catecismo lo que dice el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Como si hubieran congelado. Como en el si fuera tiempo. Entonces, Aya de la Torre no. Aya de la Torre era dialéctico. Mira tú, un día hablaban de eso. Y entonces yo les decía, Aya de la Torre no es el que ha cambiado. El que ha cambiado es el mundo. La respuesta está ahí. El mundo cambia, la política es así. A Aya de la Torre le preguntaron en la última entrevista que le hace Barrenechea antes de morir, y él dice, ¿usted quiere que sus ideas continuasen? Y él contesta, Aya de la Torre contesta, no, las ideas no pueden continuar. Las ideas tienen que ser superadas por el tiempo. Ante el avance científico, no hay verdades absolutas. Claro, antes nos transportábamos con carreta y caballos, ahora lo hacemos en automóvil. O sea, sería pues ilógico, impensado insistir en seguir con la carreta y los caballos. Aya de la Torre dice, termina diciendo, yo lo que quisiera es que los propósitos con que fue creada el APRA perduren. Esa es la respuesta que te doy. La verdad es que nosotros no podemos, por ejemplo, la internacionalización del Canal de Panamá. ¿Ya volvió a Panamá? Ya volvió a Panamá. Ya. Ahora viene
el puerto de Chancay, que es importantísimo, porque eso va a generar un hub tremendo, y va a venir mucha gente, por ejemplo, de Brasil, de Chile. Es decir, estas son cosas interesantes, pero mira cómo es el tratamiento. Pero mira, perdóname, mencionas el tema del puerto de Chancay, podría ser una herramienta, si tú quieres, que nuclee un interés colectivo de los países de la región y podría empezar a partir de Chancay. Fíjate tú, estoy mirando el tema de esa perspectiva, para integrar, digamos, una suerte de posibilidad de comercio a través de Chancay de todos estos países. Podría ser el inicio de una integración latinoamericana. Tenemos que ponernos de acuerdo, los países indoamericanos, cuando tratamos nosotros de negocios, tenemos que tratar en grande. Mira lo que hace Estados Unidos, que es un pueblo continente. Se reúne con Canadá y con México. ¿Para qué? Para negociar de la mejor manera. En bloque. Eso es lo que tenemos que hacer, en bloque. Los bloques económicos, y lo mismo pasa con Europa. Se han juntado habiendo peleado, teniendo un idioma diferente, una religión diferente, y habiendo... Es decir, guerras tremendas. Pero las necesidades... Claro, la necesidad los ha obligado. Por eso es importante. Y fíjate que en Europa, una vez ya concretada la Comunidad Económica Europea, ha servido para incluso efectivizar salvatajes económicos a países como Grecia, Hungría, Portugal. ¿Por qué? Claro. Entonces, digamos, no dejan que se rezaguen. Eso es lo interesante de una propuesta de ese tipo. Porque, es decir, hay solidaridad. Porque es un negocio para ellos defender a Grecia. Bueno, hay un rigor económico, además, implantado mayoritariamente por los criterios económicos de los alemanes, que hacen que esto funcione casi como un relojito. Hoy lamentablemente, y no quiero ser aguafiestas, Europa tiene un problema serio, muy serio. ¿La migración? La migración. Pero es un problema serio porque ellos no se han dado cuenta, ellos han creído en esa agenda 2030 y que creen que no hay que tener hijos, y viene un problema de migración, y que el mundo occidental les está perdiendo, mi querido Miguel Ángel. Tú que tienes ese nombre, Miguel Ángel, mira, se está perdiendo. Eso es un peligro tremendo para Europa. Ojalá que pongan corrección a eso, ¿no? Estaba leyendo hace unos días, ahora que lo mencionas, el índice de la tasa de natalidad y los distintos grupos etarios de Italia por edades, ¿no? Y resulta que la población infantil es mucho menor que la adulta. Así es. Entonces se está quedando sin gente. Hay una proyección que han hecho en esos estudios de Italia particularmente, que en los próximos 30 o 40 años Italia va a quedar despoblada de habitantes italianos. Entonces esto abre la posibilidad para que lo que tú dices efectivamente suceda. Es decir, no hay gente para sostener la economía, para trabajar, para sostener la industria. Va a tener que venir gente de algún otro lado. El individualismo, pues. El individualismo. No quiero tener hijos, no quiero tener ningún tipo de responsabilidad, quiero vivir feliz, no cuesta mucha plata tener hijos. Ese es el problema. Pero lo de Italia es muy particular, porque los italianos, tiempo atrás, como muchas tierras o muchas regiones de Europa, eran campesinos o ganaderos. Así es. Entonces eran, entre comillas, actividades familiares. Por eso que las familias eran tan numerosas. Tenían 5, 6, 7, 8 hijos para que pudieran encargarse de la actividad. Fíjate cómo cambia el tiempo. Proceso de industrialización, proceso de modernización, actualmente, interconexión. Y fíjate las consecuencias. Las consecuencias son nefastas porque no han sabido mirar más allá de la montaña, mi querido Miguel Ángel. Y te estoy hablando de Italia, podría citar. Italia, olvídate. Hablemos del Perú porque quiero meterme en Necesitamos hacer una reforma, completamente una reforma educacional. Necesitamos que los fiscales, mi querido amigo, no sean políticos. Se ha politizado la fiscalía, el Poder Judicial. Hoy se sienten los todopoderosos y determinan quién va a la cárcel y quién no va. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Ese es un problema serio. Necesitamos la seguridad, la confianza para la inversión. Eso es. Inversión tiene que tener confianza. Si no, no vienen los inversionistas. Estabilidad jurídica. Entonces, estabilidad jurídica. Y no hacer que estos hombres, algunos fiscales, hacen política y miran las consecuencias nefastas. Sí, pues. El negocio por hombres,
Es el que ha ganado. En Estados Unidos, hombre, la primera vez tuvo que pagar una multa de 2.300 millones. Hombre, acá ha hecho un gran negocio. Se ríe. Esos fiscales, y se sigue riendo. ¿me entiendes? Han sido, es decir, abogados, defensores de Obres y en contra de los intereses del Perú. Antes de que nos gane el tiempo, Pepelucho, porque ya se nos va acabando el espacio. Qué mala pata, hombre. Es que pasa volando el tiempo. Pasa volando. Mensaje para la gente joven que nos escucha de cara a lo que va a ser la participación del Partido Aprista Peruano y la tuya, no lo sé, no nos has dicho nada si vas a participar o no, de cara a las elecciones del 2026. Yo le voy a decir a los jóvenes lo siguiente. Jóvenes, mire, cuando gobernó el APRA con el compañero Alan García, el 2006 al 2011, el país creció 7, 8, 9%. Hacían las encuestas y ninguno de los jóvenes quería irse. Todos querían quedarse en el Perú. Hoy, al revés, todos se quieren ir. Mira, 400.000 jóvenes profesionales de 25 a 32 años han salido del Perú, se han ido a Estados Unidos y a Europa. Yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿quieren irse al extranjero para hacer simplemente un torneo más? Que los tratan muy mal, no es bueno, y no quedarse en su país. Tenemos que quedarnos en el país, transformar este país. El Perú es rico y lindo. Y posible, además. Claro, y con mil posibilidades. O sea que yo les digo, el APRA les va a dar las posibilidades de que ustedes se queden acá y que sean felices. Ese es el mensaje del APRA. Ya, pero no me fintees, pues. ¿Y tú? Y yo soy un soldado del APRA. Pero de cara al 2026, no lo sé, ¿vas a porque postular mira, yo soy un hombre de 77 años. ¿Y qué importa? Y te digo, he llenado lo que yo quería. Me dieron el encargo de llenar la plaza de Hacho. Te felicito. Lo hice. Te felicito. Con un equipo de gente maravillosa ahí en la Secretaría General del Castillo y un montón de gente que nos ha ayudado. Los secretarios de los comités y todos los apristas, muchas veces periféricos también han ido, ¿me entiendes? De familias apristas. Yo les dije, yo no le fallo a la Torre. Pero no me fintees, pues, total. No te puedo... Existe la posibilidad de que existe la posibilidad. Estamos sí. hablando ahora de bicameralidad, es decir, existe la posibilidad. Puede ser. Mira, lo importante es que los jóvenes vayan a la Cámara de Diputados. Yo creo que nosotros tenemos un grupo de gente joven, interesante, no te voy a decir nombres, pero sí interesante. Lo que me lleva a pensar que ustedes, los mayores del Partido Aprista, seguramente irían al Senado, claro. Ahora, yo no estoy decidido a nada, estoy decidido a que el APRA resurja, que el APRA sea una alternativa, que sea un instrumento de cambio. El Perú necesita un instrumento de cambio para encontrar la justicia social. Inversión con justicia social. Pepelucho, ha sido un gusto y un honor además tenerte aquí. Un abrazo fraterno. Esta va a ser tu casa cuando lo estimes conveniente. Sabemos que podemos contar contigo. Se vienen tiempos raros, extraños, difíciles, pero yo creo que pueden con la debida gente, con la gente correcta, hacer que el país cambie y miremos el Perú de otra manera. Yo creo que sí, yo creo que tu experiencia y tu aporte, sobre todo para el partido del que eres miembro, es de mucha utilidad. Te he venido escuchando los últimos meses justamente por el tema del centenario y todas las entrevistas y conozco el compromiso que tienes no solamente con el Perú, sino además con el partido ahí en la Torre. Así que tu casa y te esperamos cuando... Te agradezco muchísimo y los invito a los jóvenes, a todos en general, a votar por un movimiento político. Y sobre todo, mira, un partido político que tiene 100 años. No por gusto se tiene 100 años. Eso es Las cierto. grandes instituciones llegan a los 100 años. El APRA y Universitario de Deportes. Así es. Amigos, una pausa y volvemos.